contamos en otra oportunidad con él y ha sido excelente, ¿sí? Lo que nos brindó, y hoy va a ser mucho más abarcativo. Lo vamos a dejar disertar. Si van queriendo dejar preguntas en el chat, las dejan, si no, cuando termine de disertar le pueden hacer todas las preguntas que consideren, está más que a disposición. Así que, Hugo, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Yo me pongo mute, así podés disertar tranquilo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esperemos que esta reunión, aparte de ser amena, pese a los temas que vamos a abordar, realmente pueda ser de provecho para todos. En ese marco, justamente, voy a ir ya rápidamente al grano, porque el tiempo es oro, el de ustedes y el mío, ¿no es cierto? Y el tema realmente tiene conexiones que podríamos estar varios días hablando de estos temas. Como habíamos hablado en el planteo del diseño, digamos, de los temas, vamos a hacer foco en dos puntualmente, que es la facturación de los alquileres y la deducción en el impuesto a las ganancias por parte de los inquilinos. Ya estos dos temas, que en principio parecen breves, son muy extensos e incluso tiene, como dije, algunas ramificaciones por ahí a lugares un tanto grises en algunos casos. Entonces, aclaramos que hoy es 12 de septiembre, como ya dijo Gaby, de 2020. Esto siempre es importante, y yo lo hago siempre en todas las charlas, de indicar, porque es muy volátil todo lo que se trate de temas impositivos, fiscales, más aún en nuestro país. A tal punto llega la volatilidad que estamos acostumbrados ya en varios fines de semana, que el día domingo aparece un boletín oficial con modificaciones. Entonces, esto es válido a hoy. No sabemos cómo puede ser mañana, no solo por nuevas normas que puedan salir, modificatorias, complementarias, sino también por interpretaciones que a veces va marcando el rumbo la AFIP, ¿no es cierto? Y que por ahí en muchos casos ni siquiera están plasmadas en alguna norma. Bueno, la dinámica ya lo explicó Gaby, así que voy a entrar directamente al primer tema, que es la facturación de alquileres. Si bien haré foco sobre el mismo, es necesario marcar una pequeña introducción, marcando algunos tips, digamos, relacionados con los mismos, para abordar de lleno después ya la facturación. En cuanto a la locación de inmuebles, esa actividad, entre comillas, ¿no es cierto?, frente al impuesto a las ganancias y frente al IVA. O sea, ¿cuál es la situación? Especialmente frente al IVA. Esto que vamos a hablar es ya conocido, pero igual conviene marcar, porque después va a echar luz cuando empiecen las preguntas. Básicamente, cuando estamos hablando de locaciones que están grabadas en el impuesto a las ganancias y exentas en el IVA, ¿no es cierto?, exentas en el impuesto al valor agregado, nos estamos refiriendo a las clásicas que ustedes saben, que es la locación de casa-habitación del inquilino para el locatario y su familia. Ese dato es importante, ya lo recalcamos en la charla anterior. No es cualquier alquiler de casa-habitación, sino que tiene que estar destinado, tiene que ser del locatario y su familia, ¿no es cierto? Es decir, que si una persona jurídica llega a ser alquilar una casa-habitación con otros fines, por ejemplo, para que habite el gerente de una firma comercial o la cuadrilla de trabajadores que arreglan una ruta, por decir algo, o un club que alquila una casa-habitación para que se alojen equipos que vengan a jugar a esa ciudad, ese caso no estamos en una situación de exento del IVA para nada. Otro caso ya conocido por todos de están exentos en el IVA es el arrendamiento de inmuebles rurales, pero también afectado a actividades agropecuarias. No estamos hablando con otros fines, sino tienen que estar afectados a actividades agropecuarias. Después ha habido también los inmuebles que son alquilados al Estado nacional, provincial o municipal y sus reparticiones y entes descentralizados. También las restantes locaciones, sabemos que son, en la medida que sean igual o inferior a 1.500 pesos, cosa que ya quedó la historia, ¿no es cierto? Esos son los casos que todos conocemos como grabados en el impuesto a las ganancias y exentos en el IVA. Ahora bien, ¿cuáles
son las otras locaciones, bueno, el resto de las locaciones, las que no están comprendidas en esta que acabamos de enumerar, están directamente ya grabadas en los dos tributos, es decir, el impuesto a las ganancias y también el impuesto al valor agregado al 21%. Cabe aclarar que estamos haciendo un abordaje, ¿no es cierto?, de todo lo que es impuestos nacionales, es decir, los que son administrados por AFIP. No entramos en impuestos provinciales ni municipales, porque justamente eso ya es cada maestrito con su librito, cada provincia o jurisdicción tiene sus normas muy peculiares por sí. Entonces, ya abordando directamente lo que es el locador, o sea, estamos yendo a la parte de facturación, pero para llegar a ella tenemos que transitar este pequeño camino que estamos yendo. Entonces ya definimos cuáles son claramente las locaciones grabadas por IVA y ganancia, que todos lo sabemos, pero lo dejamos claro. Ahora veamos la situación de los locadores. Es importante aclarar algunas situaciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, sin importar cuántos inmuebles tienen alquiler, el locador tiene que estar inscrito en AFIP. Es decir, ya algunas situaciones anteriores que existían ya no existen. Necesariamente el locador tiene que estar inscrito en AFIP. Ahora bien, estar inscrito en AFIP significa tener quit, pero no significa deliberadamente cuál posición vamos a tomar. Es decir, si vamos a ser responsables inscriptos en el IVA y en ganancias, responsables inscriptos en ganancias y exentos en IVA, o vamos a optar por el régimen del monotributo. Entonces, las situaciones son completamente distintas en un caso y en el otro, porque las obligaciones que se disparan para el locador, ¿no es cierto?, también son muy distintas en una situación y otra. Además, no siempre se puede estar en cualquiera de ellas. Hay veces que sí y hay veces que no. Independientemente de estas situaciones, ¿no es cierto?, que pueda adoptar el contribuyente, ¿no es cierto?, de ser responsable en monotributo, exento o en IVA, ganancia en cripto, sabemos que lo que es el aporte de autónomos, en el caso de que, digamos, que sea inscripto en ganancias y exento en IVA, o inscripto en los dos, no tiene obligación de hacer los aportes de la jubilación autónomo. Eso está definido claramente en la legislación que regula la parte de jubilatoria, ¿no es cierto?, y lo transforma en un carácter optativo. Es porque no le da el enfoque de actividad, entonces lo transforma en aporte optativo, en lo que hace el aporte a la jubilación autónomos. En cuanto a los bienes, impuestos sobre los bienes personales, eso es un impuesto que puede gravar en cualquiera de las tres condiciones que se haya el contribuyente. Es independiente de que pueda ser monotributista, exento en IVA, gravado en IVA. El impuesto sobre los bienes personales puede estar presente en la medida que se reúnan los requisitos, las condiciones, superar los mínimos para tributar el mismo. Ahora bien, justamente, sabemos que las manifestaciones de capacidad contributiva son las ganancias, el consumo y el patrimonio. Justamente acabamos de hablar de tributos que graban esas tres manifestaciones de capacidad contributiva. Cuando hablamos del IVA, grava los consumos. Cuando hablamos de ganancias, grava las ganancias, las rentas. Y cuando hablamos de bienes personales, grava una parte del patrimonio. O sea, vemos que en la actividad de locación están presentes tributos que gravan las tres manifestaciones de capacidad contributiva. Ahora bien, veamos un pequeño análisis de cada una de estas situaciones que puede estar el locador. En el caso del monotributo, ¿no es cierto?, sabemos que está restringido solamente a personas humanas. Y si bien la ley no lo dice, la AFIP lo determinó que eran residentes en el país. Es decir, si alguien es persona humana, pero no tiene residencia en el país, no podría ser monotributista.
Además de eso, hay que tener en cuenta el monto de la facturación, de los ingresos, ¿no es cierto? Y también la cantidad de actividades y o unidades de explotación. Esto son condiciones básicas que estamos tomando del monotributo y poniendo acá solamente aquellas que impactan en el caso de locación de inmuebles, porque en realidad para ser monotributista hay otros requisitos más. Todos sabemos que hay 4 parámetros y otra serie de límites, ¿no es cierto? Pero estos son los que impactan directamente para aquel cuya actividad sea la locación de inmuebles. Acuérdense que cuando hablamos de 3 actividades o unidad de explotación, cuando hablamos de unidad de explotación se está refiriendo a cada inmueble alquilado. Y en algunos casos, que si hace falta abordaremos, cuando pueda tener alguna participación en un condominio. Depende cómo participe y cómo esté el condominio frente a la FIP. También recordemos que en el caso del monotributo es opcional, es decir que aunque uno reúna todos los requisitos para ser monotributistas, no necesariamente tiene obligación de serlo. Es opcional. Por cierto que generalmente es altamente conveniente ser monotributista en la medida que uno encuadre en esta situación. Los ingresos máximos también son los que indican a la categoría H, que es la categoría máxima en la que puede permanecer en el monotributo un prestador de servicios, al cual se asimila la locación. El importe es 1.739.493,79 que lo puse en el PowerPoint anual. Recordemos que en el monotributo nos guiamos por lo devengado, es decir, no por lo percibido, sino por lo devengado, a efecto de determinar estos montos y estos topes. En cuanto a las actividades, también sabemos que si alguien tiene otras actividades, tiene que tener cuidado porque se combinan las dos cosas. Es decir, imaginemos un contador que ejerce la profesión, tiene una tienda de venta de ropas, imaginemos que tiene además un local que alquila. Ahí estaría en el tope de la combinación esta que hablamos de 3 actividades y o unidad de explotación. Si llegase a tener un segundo local en alquiler, ya se iría del monotributo porque cedería de esta combinación de 3 actividades y 3 unidades de explotación. Hay muchos otros ejemplos que se pueden dar. Vamos al caso de los responsables exentos en el IVA e inscriptos en el impuesto a las ganancias. Esta es una situación, digamos, intermedia y que no todos pueden estar, por supuesto, porque para poder tener esa condición de responsable exento en el IVA, tiene que alquilar alguno de las locaciones que al principio de esta charla, hace unos minutos, las mencionamos y que son las que están exentas, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado para que el contribuyente pueda permanecer como exento. Si realizase otras actividades, esas también tendrían que ser exentas en el IVA. Es decir, o solo alquila este tipo de inmuebles que enumeramos hace un ratito y no tiene otra actividad, ¿no es cierto? O si la tiene, esa actividad también se encuentra en una condición de exenta en el IVA. Y por supuesto, va a tributar impuesto a las ganancias. Eso ya no tiene nada que ver. Recordemos que quien está en el monotributo, ya con la cuota mensual que paga, sustituye al IVA y al impuesto a las ganancias. Y en la cuota mensual del monotributo, ¿no es cierto?, tiene 3 componentes: el impositivo, el previsional, que es para su jubilación, para el SIPA, Sistema Previsional Argentino, Integrado Previsional Argentino, y para la obra social. Pero, si la única actividad que tiene es la de locación de inmueble, al ser monotributista, solo está obligado a pagar el componente impositivo de la cuota mensual del monotributo. Los otros 2 componentes que mencioné, jubilación y obra social, no está obligado a tributar. En el caso que estamos tocando en este momento, el exento en IVA paga impuesto a las ganancias. Es decir, que tendrá que hacer declaración jurada anual del impuesto a las ganancias. Por supuesto, no presenta declaración jurada mensual de IVA.
El tercer caso es el que es responsable inscripto en IVA y responsable inscripto en impuesto a las ganancias. Esta situación se da cuando analizamos recién que tiene alquileres que están grabados en el IVA. Es decir, la primera enumeración que hicimos hace unos minutos serían aquellos alquileres que están alcanzados por el IVA. Sabemos que los alquileres están alcanzados al 21%, la alícuota del 21%, y, por supuesto, no pudo ser monotributista o no quiso ser monotributista. Esa sería la situación como un contribuyente llega a ser responsable inscripto en el IVA, por decisión propia o porque no puede estar como monotributista y tampoco puede estar como exento. En este caso, locador de inmuebles responsable inscripto en IVA, e impuesto a las ganancias también, tendrá que presentar su declaración jurada de IVA mensual. Hoy por hoy se hace en forma digital por el formulario 2002, directamente desde la página de AFIP, y lentamente todo el mundo está siendo obligado también a presentar el libro IVA digital, y si no presenta todavía el libro IVA digital, en breve, conforme a un cronograma, ya estará obligado. Y si todavía no está obligado, en lugar de IVA digital, presenta un informe que lo llamamos City Compras, City Ventas. Es un régimen de información que están obligados. Además de la declaración jurada mensual del IVA, formulario 2002. ¿Puede optar por el IVA trimestral pymes? Podría hacerlo. El IVA trimestral pymes es un régimen que obviamente hay que sacar el certificado PYME. En principio podría haber problemas si la única actividad fuera la locación de inmuebles, pero lo están otorgando. El IVA trimestral pymes es de presentación mensual, la declaración jurada como siempre, normal, pero el pago es trimestral. Tiene la ventaja de que hay 2 meses o 3 meses, digamos, según cómo se mida, que el contribuyente tiene la plata que tiene que pagar IVA y aún no está obligado a depositarla al fisco, la deposita al final del trimestre, es decir que tiene plata del fisco a costo cero. Igualmente, insisto, puede haber inconvenientes si la única actividad es la locación de inmuebles para sacar el certificado PYME, que es la llave para acceder al IVA trimestral PYME. Vamos a llegar entonces ya al IVA sobre los alquileres. Concretamente, ¿cuál es el efecto que produce, ¿no es cierto?, en cada uno de estos casos? Hugo, un segundo, lo disculpo porque quiero compartirles todo el PowerPoint. Leito, ¿me habilitas a mí, por favor? Así. No puedo todavía, Leo. Ahí se lo comparto. Ahora. Ahí está, Hugo. Adelante, tranquilo. Perdón por la interrupción. Por favor, ningún problema. Entonces, estábamos haciendo el enfoque del IVA, como qué distorsión o qué efectos produce en el alquiler. Bueno, sabemos que en el caso del locador monotributista, para ser explícito, no pasa nada con el IVA. Digamos, no tiene ninguna injerencia el IVA allí en los alquileres que él cobra, ni en cuanto tampoco a sus obligaciones para con el fisco. En el caso del contribuyente exento en IVA, estamos en la misma situación. El tercer caso es el caso del contribuyente responsable inscrito en IVA, ¿no es cierto? Este es el que mencioné recién. Declaración jurada mensual, ¿no es cierto? La alícuota es del 21%. Cuando él factura el alquiler de un alquiler grabado por IVA, ¿no es cierto?, tendrá que cargarle el 21%. Es todo un problema, esto ya es un tema práctico, es todo un problema cuando el
inquilino, el locatario, es monotributista porque es un costo para él, para el inquilino, ¿no es cierto? La alícuota del IVA que se le está cobrando va directamente a costo, ¿no es cierto?, a gastos. Mientras que si el inquilino, el locatario, es responsable inscripto en IVA, no tiene efecto alguno en él, salvo financiero, porque tiene que pagarlo junto con el alquiler, pero él computa, va a computar el inquilino ese IVA que le facturó el locador del alquiler, lo va a computar en su declaración jurada como si fuera un saldo a su favor o un importe a su favor, por la dinámica de la liquidación del IVA, simplemente. Resumiendo, el locador, responsable inscripto en IVA, que factura un alquiler que está alcanzado por el IVA, le va a cargar el 21%, independientemente de que la condición del inquilino. Esto es muy importante. Independientemente de la condición frente al IVA del inquilino, si el locador es responsable inscripto y está haciendo una locación grabada por IVA, que ya las enumeramos, ya las vimos, le va a cobrar el 21%, sin importar la condición del inquilino. Va a cambiar la manera que factura, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, que para el locador se le genera un débito fiscal, es decir, que lo va a tener que computar para pagar en su declaración jurada mensual de IVA. Y al inquilino, si es responsable inscripto, le va a generar un crédito fiscal que también lo va a computar, pero a diferencia del locador, el inquilino lo computa a su favor. En el caso de que el inquilino sea, por alguna razón, un contribuyente exento o que sea un monotributista, lo lamento, pero el IVA se lo van a cobrar igual, corresponde que se lo cobren igual, y para él es un gasto. Ejemplos: monotributista, el clásico que ustedes conocen, monotributista que alquila un local comercial a un responsable inscripto, locador es responsable inscripto. Ya vimos antes de esto que el alquiler de un local comercial está alcanzado por el IVA al 21%, sin importar la condición del inquilino. Por lo tanto, el caso este que mencioné recién, el locador le va a emitir una factura, ya vamos a ver el tipo de factura, lo vamos a ver más adelante, lo importante es que va a emitir una factura con IVA, con IVA. La única diferencia es que en un caso el IVA, en el caso del responsable, que los dos sean responsables inscriptos, el IVA va discriminado, es decir, que en un renglón irá el alquiler, en el otro va el IVA y en el otro va el total de la factura, cuando son dos responsables inscriptos, el locador y el locatario. Mientras que cuando el locador es responsable inscripto en IVA y el locatario es monotributista o exento, el IVA va por dentro, es decir, no se discrimina nada más, pero el importe total de la factura va a ser exactamente el mismo que en el caso que mencioné anteriormente. Un caso, por ejemplo, de un inquilino exento podría ser alguna repartición pública, ¿no es cierto? Podría llegar a estar una situación, pero que, digamos, que no encuadre dentro de los exentos en IVA, dentro de los exentos en IVA que enumeramos anteriormente. O puede ser perfectamente alguien que su actividad, ¿no es cierto?, sea la de exento y no encuadre dentro de los que mencionamos anteriormente al principio de la charla como exentos. Son ejemplos nada más. El concepto es el que acabamos de mencionar. Si se alquila un concepto que está grabado, un alquiler que está grabado, va con IVA. Ahora bien, ¿qué pasa cuando respecto de, seguimos avanzando en el análisis del responsable inscripto en IVA, locador? Seguimos con lo mismo que el monotributista, es decir, se va por devengado. En el IVA también se considera por devengado. Es decir, independientemente que le paguen o no el alquiler durante el mes, se computa, lo debería facturar
¿no es cierto? Y debería pagar el IVA, en el caso de alquileres grabados, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa al revés? Si le pagan anticipado, bueno, lamentablemente también va a caer en la obligación de tributar el IVA. ¿Por qué? Porque la definición que hace la normativa del IVA dice que se entiende ya por devengado o se entiende que se ha disparado la obligación de pagar el IVA cuando vencen los plazos fijados para el pago de la locación o su percepción total o parcial, lo que fuera anterior. Es decir, que si pagan en alquileres anticipados, lamentablemente también se considera que se disparó la obligación del locador de pagar el IVA. Eso es un poco la injerencia o el impacto que produce el IVA en los alquileres. No se preocupe que ya vamos a avanzar más en cuanto a los tipos de comprobantes y algunos otros efectos que puedan ser de su interés. Facturación propiamente dicha. Cuando hablamos de facturación, tenemos que tener en claro que hoy por hoy ya no existe ninguna excepción. Antes había excepciones, según la cantidad, según el monto, si era para vivienda. Bueno, olvídense de todo, ya sabemos, no hay ninguna excepción. Y ahora, sin importar cuántos inmuebles se tienen en alquiler, ni el importe del alquiler percibido, que se cobra, que se liquida, hay que emitir factura o recibo conforme a los requisitos precisados por AFIP. Acá vamos a ahondar un poquito. Cuando hablamos de factura o recibo, ustedes ya saben también que estamos hablando del documento, el comprobante, que es respaldatorio de la operación, del alquiler concretamente, que puede o no ser el mismo que se usa para cobrar, pero lo que estamos obligados a emitir es la factura o recibo que respalda el alquiler. ¿Conviene cuál de los dos, factura o recibo? Nosotros aconsejamos siempre factura. Yo ya lo dije esto en la charla anterior. Es más por una cuestión práctica. Porque sabemos que muchas veces, y si cumplimos con el devengado, ¿no es cierto?, tenemos que emitir el comprobante, ¿no es cierto?, y no lo vamos a cobrar. Entonces, si emitimos factura, no hay ningún inconveniente porque ponemos, ¿no es cierto?, en lugar de marcar contado, marcamos cuenta corriente. Es decir, que nos están debiendo, que emitimos la factura, pero no la percibimos, no la cobramos. Nos están debiendo, ¿no es cierto? Es fácil indicar o mirando una factura rápidamente, ya uno sabe si está pagada o no. En cambio, si emitimos un recibo, digamos que justamente es un recibo, recibí, ¿no es cierto? Suena más ya como percibido, como cobrado. Pero no es que esté mal ni uno ni otro. Lo que sí es importante saber que, ¿por qué se puede optar por factura o recibo? Porque es un servicio, ¿no es cierto? La locación está asimilada a un servicio. Si fuera venta de bienes no podríamos optar, tendríamos que hacer solo facturas. Pero como es un servicio asimilado a un servicio, la locación de inmuebles, entonces se puede optar por factura o recibo. Nosotros aconsejamos la factura por las razones que expusimos. Ahora bien, insisto, siempre va por devengado, ya sea que estamos hablando de monotributo, de IVA o de impuesto a las ganancias. Algo importante, una vez que optan por emitir factura o recibo, ya no pueden cambiar, es decir, no pueden andar alternando, emitiendo un poco recibo y un poco facturas. Insisto, estamos hablando de los comprobantes respaldatorios de la locación. Es decir, cuando nosotros hablamos de los comprobantes respaldatorios de la cobranza nada más, ahí podríamos hablar de los famosos recibos X, no válidos como factura, que dice que tiene que estar escrita esa leyenda, ¿no es cierto? Lo obliga a FIP. Entonces, ¿en qué caso se usa el recibo X? El recibo X se usa justamente cuando, por ejemplo, se emitió una factura que dice cuenta corriente. Entonces, cuando alguien viene a pagar, hay dos chances. O le ponemos un sello a la factura que ya ha pagado y la firmamos,
o le escribimos pagado y la firmamos, o emitimos un recibo X, que es más formal, ¿no es cierto?, cancelando, pagando total o parcialmente la factura número tal. Pero el recibo X de ninguna manera suplanta a la factura o recibo respaldatorio de la operatoria de la locación, del alquiler mensual. Es decir, cuando se emite un recibo X, claramente detrás o antes del mismo hubo una factura o recibo, ¿no es cierto?, correspondiente a que respalda la operación del alquiler. El recibo X es un recibo de caja, un recibo de cobranza, nada más eso. Es un recibo que lo único que indica es que se percibió una suma de dinero, pero necesariamente tiene que estar emitido el comprobante que respalda la operación de locación. Sabemos hoy por hoy también que los comprobantes de alquiler tienen que ser todos electrónicos, por algunos de los sistemas que estableció AFIP. Los más usados, obviamente, como sabemos, son los comprobantes en línea, en alquileres, pero perfectamente se puede usar otros los sistemas, como el web service, ¿no es cierto? El facturador móvil también, que se descarga en el celular. Por supuesto, también se podría usar una tiqueadora fiscal, obviamente, pero son cosas que ya no se perdón, son cosas que es muy raro ocuparlo en el alquiler. Lo más habitual son los comprobantes en línea clásicos, puede ser un facturador móvil, es medio raro un web service, pero son todos comprobantes electrónicos. El más usado todos sabemos ya que es el comprobante en línea. Ahora bien, hay que seguir teniendo el talonario de papel, el soporte papel, el manual que le llamamos. Sí, lamentablemente todavía es obligación tenerlo. Y es peligroso porque tiene sanciones en el caso que AFIP lo pida y no lo tengamos. Y no lo tengamos bien, al día, no vencido. Recuerden que hay que pedir un comprobante manual, tiene que tener otro punto de venta distinto al comprobante electrónico. Tiene que haber, si emitimos factura A y B, tendrá que haber un talonario A y un talonario B. Si somos monotributistas y emitimos C, ya vamos a entrar enseguida en el tipo de comprobante, tenemos que tener un talonario manual C. Y por supuesto, en el ángulo inferior derecho, como ustedes saben, tiene el CAI, que es el Código de Autorización de Impresión, y no tiene que estar vencido. Es medio ridículo para la época que vivimos, y sí, es bastante, pero es obligación. Y es de resguardo. Es decir, lo tenemos que usar solamente cuando está inoperable el sistema electrónico de AFIP. Por cualquier motivo, corte de internet, corte de energía eléctrica, lo que fuera. Sabemos que el comprobante electrónico ustedes lo descargan en un formato PDF y lo pueden mandar por email, no necesariamente imprimirlo. En cuanto a la anulación, ¿cómo se anula una factura o recibo de alquileres emitido electrónicamente? No hay manera de anularlos como hacíamos los en papel. ¿Se acuerda que le poníamos el carbónico, le cruzábamos una leyenda que decía anulado de punta a punta y teníamos que abrochar el original y el duplicado al talonario en papel? La única manera de anular un comprobante electrónico es con una nota de crédito. Es decir, se equivocaron por alguna razón en una factura que emitieron, o en un recibo electrónico, no importa si es A, B, C, lo que sea, respaldatorio del alquiler, y para emitirlo hay que hacer una nota de crédito. Una nota de crédito donde se indica, porque le va a pedir el mismo software de AFIP en línea, que indique cuál es la factura o recibo que está anulando. Tiene que indicarle el punto de venta y el número de comprobante, lo asocia. Recordemos que AFIP también ahora impuso la obligación, ya está vigente después de muchas prórrogas, que solo hay 15 días desde el momento en que se conoce el motivo, la razón que da origen a esa anulación para hacerlo. No es eterno. En cuanto al emisor de las facturas o los recibos, es decir, el comprobante respaldatorio del alquiler. Bueno, ahí tenemos
varias situaciones distintas. Yo las separé en alquiler de inmueble destinado a casa-habitación, alquiler exento en el IVA, ¿no es cierto? Y otros destinos, porque la situación es bastante diferente. Entonces, sabemos que cuando estamos alquilando un inmueble con destino a casa-habitación, sabemos ya también que es una situación que está, un alquiler, una locación que está exenta en el IVA, ya lo analizamos al principio. Y, ¿no es cierto?, recordemos también que cuando estamos haciendo esto, independientemente de nuestra condición, ¿no es cierto?, de si tenemos que indicar en datos adicionales del comprobante, cuando vamos rellenando, el quit, el apellido y nombre, o razón social, digamos, si fuera persona jurídica, del o los locadores. Este es un detalle importante porque es una condición necesaria cuando lo impone la legislación de AFIP, cuando se emite comprobante por alquiler de casa-habitación. Sí o sí hay que hacerlo. ¿Cuáles son entonces, quiénes pueden emitir? Más allá de que hay que poner este dato adicional del comprobante, como lo llama AFIP. Bueno, lo puede facturar directamente el propietario, es una obviedad, ¿no es cierto? Lo puede emitir directamente el propietario del inmueble. Lo puede también facturar un intermediario. Es decir, la inmobiliaria, por ejemplo. Perfectamente lo puede emitir la inmobiliaria. Ahora bien, la inmobiliaria deberá indicar claramente en esos datos adicionales del comprobante el quit, el apellido y nombre o razón social del o los locadores. Hay una aclaración importante que ustedes seguramente ya la saben y que es muy importante. Lamentablemente, por la manera en que está redactada la legislación de monotributo, para aquellas inmobiliarias que son monotributistas y emitan estos comprobantes de alquileres, ¿no es cierto?, digamos, sustituyendo a la emisión que tiene que hacer el locador, lamentablemente se lo van a esos ingresos, por más que indiquen en datos adicionales quiénes son los verdaderos dueños del inmueble, los locadores, los reales locadores, ese importe se lo van a sumar a efecto de determinar la categoría del IVA, la categoría del monotributo, e incluso hasta poder excluirlo, a la inmobiliaria, es decir, a ese intermediario que facturó, ¿no es cierto?, por cuenta y orden de otro, facturó y es ese emisor, ese intermediario, la inmobiliaria, es monotributista. Lamentablemente se lo van a sumar. ¿Por qué razón? Y bueno, porque simplemente dice, la ley de monotributo indica que se computan, a efecto de determinar la categoría del monotributista, o su exclusión del régimen, los ingresos propios y también los facturados por cuenta y orden de terceros. O sea, es una total incongruencia, pero lamentablemente la ley lo dice así. Ahora bien, si la inmobiliaria o el intermediario, digamos que factura por cuenta y orden de los locadores, fuese un responsable inscripto en IVA, en ganancias, no pasa esto. No pasa esto. Es decir, no va a computar esos ingresos como ingresos propios, ni en el IVA, ni en el impuesto a las ganancias. Es una cosa bastante rara, pero es así. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Por eso, lo más aconsejable es el punto 3, el que puse como punto 3. Es decir, en el caso que quieran brindarle el servicio de facturarle el alquiler a los locadores, ¿no es cierto?, directamente que el locador, él o a través de su contador, le deleguen a la inmobiliaria el servicio de comprobante en línea, ¿no es cierto? Entonces, la inmobiliaria, o sea, seguramente ya lo habrán hecho, es un sistema donde el locador, el dueño, entra y le delega a la inmobiliaria ese servicio. No todo, solamente el servicio de comprobante en línea, para que pueda emitir la factura o recibo del alquiler.
Entonces la inmobiliaria luego entra, acepta esa delegación y puede entrar con la clave quit y clave fiscal de la inmobiliaria, entra a comprobante en línea y va a encontrar ahí el nombre o los nombres de aquellas personas, aquellos locadores que le delegaron ese servicio de emisión de comprobante en línea. Y entonces emite el comprobante del alquiler, ya sea el recibo, la factura, lo que fuere, y ahí no hay ningún cargo para nadie. Es como directamente como si lo emitiese el locador. Simplemente a la inmobiliaria le autorizaron a emitir comprobantes, nada más. Pero no está emitiendo por cuenta y orden. Simplemente está emitiendo como si fuera el mismo locador que le delegó el servicio para que pueda usarlo y facturarle el alquiler. Ahí no hay ningún tipo de perjuicio para la inmobiliaria monotributista. Yo creo que esta última opción es muy, muy interesante. Ahora bien, en el caso de alquileres de inmuebles cuyo destino no sea casa-habitación, se destina con un fin distinto a casa-habitación, es decir, estaría grabado por IVA en principio. Bueno, en estos casos ya no existe la posibilidad de facturar por cuenta y orden. El único caso que se habilita la facturación por cuenta y orden es cuando es casa-habitación el destino del inmueble alquilado. Caso contrario, no existe la opción esta de facturar por cuenta y orden. O sea que directamente queda la opción de que facture directamente el propietario o que le delegue el servicio de comprobante en línea. En cuanto a los tipos de comprobantes, a emitir, esto es importante que quede claro, que no interesa el contenido, no interesa el bien o el servicio que está facturando, que está vendiendo, que está prestando. No interesa eso. Lo único que interesa para determinar el tipo de comprobante a emitir es la condición que tiene el que emite y el que recibe, es decir, el emisor y el receptor. El que vende el bien y el que compra, o el que presta el servicio y el que recibe el servicio. Es decir, cuando el emisor se trate de un responsable inscrito en IVA, esto que mencioné anteriormente es clave para no confundirse cuando vienen después las situaciones distintas, ¿no es cierto? Acá acuérdense, a fin de determinar el tipo de comprobante a emitir, lo único que importa es la condición del emisor y el receptor. Olvídense de si lo que le están vendiendo, ya sea bien o servicio, si eso está grabado o exento. Eso no interesa al momento de determinar el tipo de comprobante. A determinar el tipo de comprobante solo interesa la condición del receptor y del emisor. ¿Qué pasa cuando el emisor es responsable inscripto en IVA y le emite una factura, un recibo de alquileres, ¿no es cierto?, o de lo que fuera, al receptor, y el receptor entiéndase por comprador o quien recibe la prestación del servicio, ¿no es cierto?, es monotributista, es consumidor final o es exento. En ese caso, el tipo de comprobante será B. Siempre va a ser B. Cuando el que emite, llámese locador, vendedor, es responsable inscrito en IVA, y el receptor, que es el cliente o el inquilino, es otro responsable inscrito en IVA, entonces pues emitirá un tipo de comprobante A. En algunos casos puede que no tenga A, puede que tenga M, con la leyenda que se le agrega y dice operación sujeta a retención. O puede que tenga también un A, pero con la leyenda que dice operación sujeta a retención. ¿Qué significa esto? Esto significa que por alguna razón AFIP todavía no le habilitó la emisión de comprobantes tipo A,
o por alguna razón lo bajó, como se suele usar en la jerga, lo bajó del A y lo pasó al M, o al A con leyenda de operación sujeta a retención. ¿Qué implica esto? Esto implica lo siguiente. AFIP, por alguna razón, generalmente cuando alguien pide por primera vez autorización para emisión de comprobantes tipo A, entonces AFIP difícilmente le dé de entrada el A, salvo que demuestre solvencia patrimonial. Hay una larga lista de requisitos a cumplir para poder demostrar la solvencia patrimonial. Entre otras cosas, que haber cumplido en tiempo y forma todas las presentaciones, declaraciones juradas, patente y patatán, pero hay uno que es importante, que se refiere a la presentación de declaraciones juradas de bienes personales. Y si no presentó bienes personales, por lo menos que tenga bienes registrables por un monto cuya evaluación no sea inferior a la mitad del mínimo no imponible para el impuesto sobre los bienes personales. Hoy ese importe hoy sería 1 millón de pesos. Hay que presentar un formulario, agregar a eso el título y la evaluación y demás, entre otros requisitos. Pero igualmente, si alguien pide por primera vez comprobante tipo A, no le van a autorizar. Lo más probable es que le den o el M o el A con leyenda, uno opta, por un tiempo. Y después, si su conducta es buena ante la AFIP, llamémoslo de esa manera, lo van a pasar, al tiempo lo van a pasar naturalmente a la A. Hay veces, hay contribuyentes que por largos años tuvieron comprobante A, estuvieron emitiendo comprobante A, pero por alguna razón, por ejemplo, alguna presentación tardía, una declaración jurada anual, por ejemplo, lo bajan de la A y lo mandan a la M, o a la A con leyenda, generalmente a la M. ¿Qué implica esto? Implica que el receptor, en el caso de recibir una factura M, va a tener que hacerle dos retenciones. Una retención de IVA, en el caso de M, de la totalidad del IVA, ¿no es cierto? Y además también le va a tener que retener el 6% a cuenta de impuesto a las ganancias. Y si fuera una factura A con leyenda, el receptor le va a tener que retener la mitad del IVA y el 3% a cuenta de impuesto a las ganancias. No voy a ahondar más en esto porque es todo un tema si seguimos hablando. Es simplemente, esto era para introducir el tipo de comprobante M y A. M y A con leyenda. Continuemos. Cuando el emisor es un IVA responsable exento, y el receptor cualquiera, siempre va a ser C. Lo mismo ocurre cuando el emisor es un monotributista. No importa quién es el receptor, siempre va a ser C. ¿Existen otros tipos de comprobantes? Sí existen. Los menciono simplemente por las dudas, por si alguien tiene la inquietud o le llamaba la atención. Existen los E, que lo pueden emitir tanto los responsables inscriptos en IVA como los monotributistas, y es para exportaciones. También existen los T, ¿no es cierto? Pero eso es para un régimen muy peculiar, muy especial, con muchos requisitos, que es para locación temporaria de inmuebles con fines turísticos. Básicamente turistas extranjeros, y básicamente está dentro de todo un régimen de solicitud de reintegro del IVA, ¿no es cierto? Es para propiciar o beneficiar el turismo extranjero. Es todo un régimen, también hay todo, se llama Turiva alojamiento, que es todo un régimen de información también que deben proveer. Está destinado justamente a todo lo que son hosterías, pensiones, hoteles, moteles, aparotel y similares. Los T son para responsable inscripto en IVA. Y es para ese régimen especial. En cuanto a los medios de pago, bueno, solamente diré lo que ustedes ya saben, que es obligatorio recibir tarjetas de débito y similares. Ellos similares se refieren a las prepagas no bancarias y otros medios que establezca el Poder Ejecutivo. Acuérdense, hoy por hoy todos sabemos que además del POS, la terminal POS, digamos, punto de venta, clásica, también hay otros, muchos otros, ¿no es cierto?, con los celulares y demás. Esto es obligatorio, ¿no es cierto? Y lo mismo incluye alquileres, los alquileres están incluidos en esta obligación,
Obviamente que también hay que exhibir el formulario F960, en el caso de que se tenga un local, tiene que estar en el vidrio pegado hacia la calle, y también tiene que estar, dice, en el lugar donde se hace el pago. Recordemos que el 960 tiene un código QR que se puede escanear y se puede efectuar algún tipo de notificación a la AFIP por algún incumplimiento. Esto es más o menos en cuadro general lo que se refiere a facturación. En cuanto a lo que hace a los inquilinos y la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias lo que pagan de alquiler, es un beneficio que estableció el fisco hace unos años, no tantos, justamente para no solo para que tenga el beneficio el inquilino, sino que también induce al inquilino a pedir comprobante, por lo tanto obliga a blanquear la situación si estuviese no declarada, con todo lo que implica de recaudación para los fiscos provinciales y nacionales. Y básicamente, como ustedes seguramente ya lo saben, lo que consiste es que aquel que fuere inquilino, que fuere contribuyente del impuesto a las ganancias, ya sea que sea relación de dependencia o jubilado o autónomo, pero tiene que ser contribuyente del impuesto a las ganancias para que le sirva, digamos, puede llegar a tomar como deducción general en el impuesto a las ganancias hasta un 40% de la suma pagada, no devengada. Acá es pagada, ¿no es cierto? Del alquiler de su casa habitación, con un tope, disculpen, con un tope. ¿Cuál es ese tope? El importe que determina la legislación todos los años como ganancia no imponible o mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Que ahí en el PowerPoint yo pongo cuál es la cifra anual para el 2019 y anual para el 2020 y cuál es su mensual. Es decir que se topea, es el 40% del importe pagado por el alquiler de la casa habitación, pero tiene ese tope, ese techo, hasta ahí. Ahora bien, hay requisitos. Primero, el inquilino no puede ser titular de ningún otro tipo de inmueble. Cuando hablo de inmueble me refiero edificado o terreno, rural u urbano, lo mismo, en ninguna proporción. Es decir, ni tampoco tener la nuda propiedad siquiera. Es decir, que por ahí un inquilino que por alguna razón hereda un inmueble, ese ya sería motivo para que no pueda cumplir con los requisitos para deducir su alquiler de su casa habitación del impuesto a las ganancias. Incluso aunque sea condómino, no importa. Además, obviamente, el locador le tiene que haber entregado el contrato de alquiler y todos los meses la factura o recibo por el alquiler. Además, debería entrar y verificar que el locador esté inscrito, tenga su constancia de inscripción en AFIP y la validez del comprobante que le entregó, que también se hace en la página de AFIP. Ahora bien, el inquilino en relación de dependencia, insisto, que tribute impuesto a las ganancias, o jubilado, ¿no es cierto?, cuyos montos percibidos de sueldo o jubilaciones esté en condiciones, llegue a pagar impuesto a las ganancias, va a poder computar esto y tiene que cargar mes a mes en el CIRADIC Trabajador, que es un servicio que tiene AFIP, que se ingresa con clave fiscal, ¿no es cierto? Tiene que cargar todos los meses algunos datos. Primero, escanear y levantar en PDF el contrato de alquiler. Y luego, mes a mes, cargar los datos del recibo o factura que le emitieron. No hace falta levantar, no va a tener que levantar escaneado el recibo o factura. Eso no. Los datos, le pide los datos. El importe, le pide los datos de la inmobiliaria, los datos de los locadores, el importe pagado, ¿no es cierto? Y tiene que cargar mes a mes para que el empleador lea eso y compute esa deducción. En el caso del inquilino autónomo, no hace falta cargar en ningún lado, simplemente cuando hace su declaración jurada anual de ganancias, ahí computará el importe del alquiler pagado por la casa habitación, en la medida que reúna estos requisitos también, y con el tope que ya mencioné. Esto sería
muy apretadamente los temas que mencioné al principio, los de facturación y deducción del impuesto a las ganancias. Quedo a su disposición después de haberlos agotado con estos temas que, por cierto, me apasionan. No has agotado para nada, Hugo, ha estado más que interesante, han estado todos súper atentos. Yo voy a leer algunas preguntas del chat, después si alguien quiere abrir el micrófono, no hay ningún Con problema. mucho gusto. Marisa, no, las leo, no sé si por ahí ya se han contestado a través de que ha ido pasando el PowerPoint, pero las voy a leer igual. Si el locador es monotributista y el locatario responsable inscripto en el comercial, hablo, ¿qué facturación hace? Ese caso, como está en el PowerPoint, al ser monotributista emite siempre comprobante tipo C, por ser monotributista, independientemente de quién sea, de qué condición tenga el inquilino. No hay ningún problema, digamos. Después, Paola pregunta, ¿factura por cuenta de tercero? ¿Hay alguna forma que no perjudique al corredor monotributista? También estaba, pero por las dudas para que Sí, quede claro. efectivamente, en el PowerPoint sería el caso que yo enumero como punto 3, es decir, que el locador entre con su clave fiscal a la FIP, clave fiscal de nivel de seguridad 3, que hoy es más fácil obtenerla y mantenerla por un tiempo, no hace falta ir a la agencia ni nada por el estilo, todo es en forma electrónica, en forma por internet. Entra y le delega el servicio a la inmobiliaria monotributista o a la inmobiliaria responsable inscripto. Le delega el servicio de facturación, de comprobante en línea. Entonces, una vez que le delega, entra la inmobiliaria, acepta esa delegación y ya va a entrar en comprobante en línea y con sorpresa no solo va a encontrar su nombre, el nombre de la inmobiliaria, para emitir sus comprobantes por los honorarios, sino que además, con sorpresa, digo por eso, va a encontrar también el nombre del o los locadores que le delegaron el servicio. Simplemente hace clic ahí y emite el comprobante, y ese comprobante nunca va a ser sumado a sus ingresos en monotributo de la inmobiliaria. Bien, yo ahora, para que les quede claro, toda la disertación va a quedar y va a ser subida en el canal de YouTube de Capi, y yo ahora después en el chat les comparto el PowerPoint para que todos lo puedan tener. Si alguno no lo puede descargar o no lo puede abrir, se lo pide a Leo para que se los reenvíe, no hay ningún problema, ¿sí? Es toda información que se va a pasar. Ahí les Patricia, paso, Gaby, el PowerPoint ya. dale. Patricia pregunta, ¿la locación temporaria con fines turísticos es solo para extranjeros? Si alguien tiene un departamento en Mar del Plata, ¿podría acceder a esa categoría si alquila para turismo nacional? No, extranjero. Solo para extranjeros. Es un régimen especial justamente para fomentar el turismo para extranjeros. Además, el extranjero no es que tampoco tan sencillamente le van a devolver el IVA. No solo es el Turiva, sino también hay otros regímenes que también proporcionan esa devolución del IVA, pero es para extranjeros. Bien. Paola Ferrari pregunta, ¿ya está regulado el procedimiento de la nueva inscripción en AFIP de los contratos de locación con recibo de la inmobiliaria o recibo, no factura del locador? ¿Puede deducir ganancias el inquilino? No, bueno, el régimen de información que estableció la nueva ley de alquileres, ustedes saben que la nueva ley de alquileres ni siquiera salió el decreto reglamentario y tampoco ningún tipo de resolución de AFIP al respecto. Lo único que comentamos en la charla anterior también es que existía un antiguo régimen llamado ROI, que hoy sigue el ROI, el CISA, todo para locaciones, arrendamientos rurales, pero para lo que es locaciones urbanas, el ROI ese quedó desafectado hace muchos años y todavía no se implementó nada para informar a FIP los contratos de alquiler como obligación de la nueva ley de contratos de alquileres. En cuanto a la segunda parte, por favor, ¿me puedes repetir? Bueno, no. Con recibo de la inmobiliaria o recibo, no factura, calculo que debe ser recibo X, al que hace Claro, referencia el locador, ¿puede no, deducir ganancias el inquilino? no. Ahí, como yo mencioné recién, en el CIRADIC trabajador, por ejemplo, cuando se carga, se escanea y se sube en PDF el contrato de alquiler y se cargan mes a mes los datos de los recibos o facturas
pero nos estamos refiriendo a los que son respaldatorios de la locación, no a los recibos de caja. Los recibos C, no. Sheila pregunta, dice, lo que no entiendo es quién paga el IVA. ¿Se suma al valor del alquiler? Perdón, los recibos X no, no sé si decían, creo que dije C sin querer. Los recibos X no, eso no sirven para deducir de ganancia. Disculpame, ¿me podés repetir? Y Sheila pregunta, dice, lo que no entiendo es quién paga el IVA. ¿Se suma al valor del alquiler? Sí, se suma al valor del alquiler y el IVA lo paga el locatario, el locatario. El locatario le paga el IVA al locador. Después el locador en su declaración jurada hará lo que tenga que hacer. Pero vamos, para no confundir, voy concretamente a la pregunta. El IVA, como ustedes saben, es un impuesto que grava la manifestación de capacidad contributiva, consumo, ¿no es cierto? Justamente por eso se dice que el IVA tiene un efecto, un impacto económico, digamos, social, funesto, digamos, porque justamente pega más fuerte a quien menos tiene, en el sentido de que alguien con buenos ingresos, con buen pasar, va a comprar algún alimento al supermercado y paga el IVA. Y un pobre de solemnidad va a comprar el mismo alimento al supermercado y paga el mismo IVA. Es decir, que el impacto que tuvo en una familia y en la otra es completamente distinto en cuanto a los ingresos que tiene cada familia. Por eso se dice que el IVA es un impuesto tremendamente regresivo en cuanto al análisis al impacto que producen los ingresos familiares. Digamos que pega más fuerte a quienes menos tienen y más suave a quienes más tienen. Por eso, y siendo el IVA un impuesto muy importante en la recaudación general de nuestro país, aporta mucho al fisco, un porcentaje altísimo, por eso se dice siempre que el sistema tributario argentino tiene un alto efecto regresivo. Y bueno, yendo a lo mismo, ¿quién paga? El consumidor final. El que está en la última línea de fuego, a ese le pega el IVA. No está escrito en la ley está escrito otra cosa porque es toda una dinámica que tiene el IVA de juego de débito y crédito, que no vamos a entrar ahora. Pero en definitiva, el inquilino es quien paga el IVA al locador. Bien, Paola pregunta, en el caso de delegación de facturación en línea, ¿el locador debe estar inscripto por lo menos en monotributo? Sí, claro. Sí. Eso en uno de los puntos del PowerPoint arrancamos diciendo justamente cuando pongo el locador, sin importar cuántos inmuebles tiene en alquiler, debe estar inscripto en AFIP, ya sea como responsable inscripto, como exento o como monotributista. Pero el locador siempre tiene que estar inscripto, no tiene salida. Bien, Ana pregunta, locador responsable inscripto, locatario monotributista. ¿Cuándo se hace la factura? ¿El importe a abonar va con el IVA incluido? Depende de qué esté alquilando. Depende de qué esté alquilando. O sea, imaginemos el caso que el ejemplo que yo di, sí, imaginemos que, está bien, perfecto, se entiende, sí. El locador es un responsable inscripto, le alquila un local comercial, imaginemos, a un monotributista, está claro, sí, se le suma el IVA al alquiler, y lo paga el monotributista. La única diferencia es que el locador va a emitir una factura tipo D, ¿no es cierto? Y el IVA no va discriminado, el IVA va por dentro, como se dice. Es como cuando cualquiera de nosotros vamos al supermercado y compramos algo, el IVA no está discriminado, vemos simplemente un precio en la góndola, pero ese precio ya incluye el IVA, quedémonos totalmente tranquilos que el IVA está adentro. Igual, salvando las distancias, es el caso del responsable inscripto que le emite una factura D a un inquilino monotributista y ese precio adentro lleva el IVA 21%. Bien. Verónica dice, declaración de contratos AFIP, ¿ya está habilitada para que la realice el locador? Un locador la quiere realizar, avanza hasta el paso 3 y luego le figura declaración jurada anual, por lo cual no sé si es error de él o no está habilitado aún.
No, no está habilitado. No está habilitado todavía. Gabriel pregunta, en el caso de locación comercial, ¿el locador monotributista factura el monto acordado más el IVA? Bueno, eso ya depende cómo se redactó, ¿no es cierto? Pero lo lógico es que por lo menos nosotros lo que hacemos es ponemos el importe del alquiler es la suma de tantos pesos y luego se aclara en la misma cláusula o en otra que se le adicionarán, ¿no es cierto?, el importe que corresponda del IVA, ¿no es cierto?, una cosa por el estilo, así más o menos se redacta así. Es decir, cuando nosotros ponemos el importe del alquiler, ponemos, eso es una cuestión de uso y costumbre, ponemos el importe sin IVA, pero mencionamos inmediatamente que se le cargará el IVA en el caso de corresponder. ¿Por qué ponemos esto? Por una cuestión de pago de impuestos de sellos. Porque acá, por lo menos en la provincia de Corrientes, es una cosa, una aberración, pero es así. Si ustedes ponen el importe del alquiler con el IVA incluido, aunque lo escriban discriminado, póngale que pongan 100 pesos de alquiler y 21 pesos de IVA, lo que hace un total de 121 pesos por mes, pues entonces acá cuando vamos a la Dirección General de Renta a pagar impuestos de sellos, nos van a cobrar el impuesto de sellos sobre los 121, es decir, sobre el alquiler más el IVA. Es una aberración, pero es así acá en Corrientes, es así, y en muchas provincias es así, me consta. Entonces, por esa razón, en el contrato nosotros ponemos el importe del alquiler será de 100 pesos mensuales, ejemplo, y aclaramos inmediatamente que se le adicionará el importe al valor agregado en el caso de corresponder. Y esa es la manera, ahí ya dependerá de la manera que ustedes hablaron con el inquilino, ¿no es cierto? O sea, si determinaron que el importe que ustedes estaban transando, el IVA estaba incluido, con el importe que estaban transando había que sumarle el IVA. Bueno, es un tema muy importante a definir al momento de arrancar con un alquiler, porque el IVA en Argentina, el IVA en Argentina en alquileres es del 21%, o sea, no es un tema menor. Hugo, Mónica pregunta, un jubilado que es locador, ¿en qué condición se debe inscribir? Bueno, ahí ya dependerá qué está alquilando, ¿no es cierto? Eso volvemos al principio de la charla, independientemente, digamos, de la condición del que alquila, ahí hay que enfocar, o sea, si es razón de dependencia, jubilado o tiene otra actividad, lo que tenemos que apuntar es qué es lo que está alquilando él. No obstante, en principio, por lo que me está diciendo, yo iría a monotributo, ¿no es cierto? Pero eso en principio, habría que revisar, ¿no es cierto?, si reúne la condición de ser monotributista, que están en las primeras diapositivas, ¿no es cierto?, cuando yo enumero las condiciones para ser monotributista, para ser exento, para ser inscripto. Lo ideal es ser monotributista. Hay que ver si ese jubilado encuadra. ¿Por qué? Porque la jubilación, los sueldos, los honorarios que pueda cobrar él como director de una sociedad anónima, por ejemplo, una sociedad, son actividades que no impiden ser monotributista. Es decir, hay actividades que en el caso de realizarlas podrían llegar a impedir ser monotributista. Por ejemplo, un importador de bienes para vender acá, importa para vender, ese no puede ser monotributista. Hay otras actividades que permiten ser monotributista, pero esos ingresos también se computan para el monotributo y también para la suma de las tres actividades. Y hay otras actividades, como por ejemplo, insisto, repito, los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, un director de sociedad, esas actividades no son incompatibles con el monotributo y sus ingresos no se suman a efecto de categorizar en el monotributo. Entonces, en el caso que me plantean, podría ser, intentaría yo en el lugar de él ser primero monotributista, ¿verdad? Si da la situación para mí ser monotributista, no va a sumar la jubilación que cobra, no se suma para determinar su categoría de monotributo, no se suma, el hecho de cobrar jubilación no es incompatible, puede ser monotributista. Yo arrancaría tratando de ser monotributista y si no, vería
depende que alquila, tratar de ser exento, y si no, responsable inscripto. Pero una condición de esa va a tener que tener. Bien, María Beatriz dice, entonces, si no entiendo mal, es conveniente que el locador sea monotributista y de esta manera el locatario no le tiene que sumar el IVA. Sí, claro, eso ya es una condición natural del monotributista, no suma IVA, por supuesto. Pero bueno, pero eso ya hay que ver si uno puede ser monotributista por lo que acabamos de hablar recién. Sí, claro, el monotributo no genera IVA para la siguiente etapa, para el locatario. Sheila pregunta, si ya se está transitando un contrato de alquiler, ¿puedo exigirle al locador que declare la propiedad y me facture? Y sí, siempre se puede hacer eso porque digamos, el locador estaría infringiendo una serie de normas, sin ninguna duda que sí. Eso ya es una cuestión más, no es tanto impositiva, ahí ya entramos en terreno más jurídico, ¿no es cierto? Porque Juan se Manuel, está planteando una situación, digamos, que no están cumpliendo con las normas tributarias, no está cumpliendo las normas tributarias. Juan Manuel, no sé si es una afirmación, una pregunta, dice, entonces los alquileres se van a incrementar para pagar ese IVA. Y sí, el caso, ¿no es cierto?, que el alquiler, que el locador sea responsable inscripto y el locatario sea, no importa lo que sea, pero esté alquilando algo que está grabado, por ejemplo, un local comercial, ¿no es cierto? El IVA está presente. Hay que, digamos, al alquiler se le adiciona el IVA. Ahora, vuelvo al principio, ¿cómo pactaron? Y bueno, eso es clave. Cuando se arranca con una locación que está alcanzada por IVA y el locador es responsable inscripto en IVA, y bueno, hay que tener cuidado cuando se arranca, dejar las cosas claras. Si el IVA, si ese precio que le están diciendo ustedes de alquiler ya incluye el IVA o es más IVA, hay que adicionarle el IVA. Eso es un tema que hay que hablarlo, no hay otra forma. Por eso, generalmente cuando se alquila, es conveniente poner ese texto que yo dije, que el alquiler se fija en tantos pesos, más, digamos, el IVA en caso de corresponder o algo así. Porque puede ocurrir también que un locador sea monotributista y por alguna razón después sea expulsado el monotributo y pase inscripto en IVA. Cambie su condición en cualquier momento, porque la FIP lo expulsa o porque por distintas razones él deja de ser monotributista. Y ahí se va a encontrar que no está el IVA sumado, ¿no es cierto? Y ni lo va a poder tener chance de sumarlo tampoco. Bien, Paola pregunta, ¿corresponde entonces sumar el IVA al momento de abonar el impuesto de sellos? ¿Sería una doble imposición? Sí. Lamentablemente en muchas provincias hacen eso. Y sin ninguna duda hay una doble imposición, una sobreimposición, pongámosle el nombre que queramos. Es una cosa que no se puede creer, pero los fiscos provinciales lo defienden, lo sostienen, y para peor, como en la ley generalmente que regula el impuesto de sellos, no está aclarado que el IVA no está grabado o que está exento el IVA de ese impuesto. Entonces, lo graban, o sea, es tal cual lo que acaba de mencionar ella. El impuesto de sello, muchas provincias lo cobran sobre el alquiler y también sobre el IVA, sobre las dos cosas. Es de loco, una cosa que no se puede creer. Paola dice, locador monotributista de un local comercial, ¿igual le tiene que sumar el IVA? Si el locador es responsable inscripto, sí le tiene que cobrar el IVA y el locador va a tener que después, frente al fisco, tributar ese IVA. Es decir, sin ninguna duda la operación está alcanzada por IVA. Ahora ya, ¿cómo convinieron? Insisto en lo mismo, si al importe convenido le suman el IVA o el IVA está incluido, bueno, eso ya es una cuestión de cómo redactaron el contrato y cómo se pusieron de acuerdo. Pero lo que sí no hay duda es que la operación de alquiler de local comercial
No importa a quién, digamos, si la alquilás a un monotributista o la alquilás a un responsable inscripto. Eso está grabado por IVA, ¿no es cierto? Y si el locador es responsable inscripto, tendrá que pagar el IVA al fisco. ¿Y a quién se lo va a cobrar? Y se lo tiene que cobrar al inquilino, porque así son las normas, ¿no es cierto? Ahora, el problema va a ser si no se aclaró eso con el inquilino, en el contrato tampoco, porque ahí va a entrar el tironeo de que el inquilino obviamente va a decir, no, el IVA ya estaba incluido, y el locador va a decir, no, hay que sumarle el IVA. Pero es una pelea entre las partes. El fisco va a decir, esto está grabado por IVA y a mí me lo pagan. Buenas tardes, perdón Gaby, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Paola, por favor. ¿Qué tal, Hugo? Excelente la charla, muchas gracias. No, yo lo que preguntaba era si el locador es monotributista. Igual por ser No. local comercial debe sumarle el IVA. No, para nada, quédate tranquilo. Bueno, gracias. En el caso de monotributistas, no, olvídate el IVA. Si el locador es monotributista, olvídate el IVA. Gracias. Hugo, Marisa pregunta, dice, mi pregunta de hoy, más allá del tipo de factura sé que debe emitir el locador monotributista, es cómo juega el IVA si el alquiler es comercial para un locatario, ya sea monotributista o responsable inscripto. Creo que es más o menos lo Correcto. que venías hablando. Sí, no. En el caso del que el locador sea monotributista, ya no interesa qué es lo que está alquilando. No va a cobrarle nunca el IVA al inquilino. No importa si el inquilino es monotributista o es un responsable inscripto. No le va a cobrar el IVA. Gente, si alguien tiene alguna duda y quiere abrir el micrófono, hágalo sin ningún tipo de problema, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda aparte de las que se han dejado en el chat y hemos respondido. A mí me gustaría. Margarita, adelante. Hola, Margarita. Sí. Buenas tardes, excelente la charla. Va, como la anterior. Tengo una duda hace muchísimo tiempo y justo hoy amerita hacerla. Es personal, por eso. Estoy alquilando un lugar en una zona universitaria, re linda zona, y mi contrato dice 4.000 pesos. Y yo no pago 4.000 pesos, pago bastante más. Y quería preguntarle eso, es obvio que yo no pago eso, ¿no hay una supervisión de la FIP o algo así para saber, para controlar? Empecé pagando 3.000 y ahora que ya llevo 2 años, casi me voy, estoy pagando 4, supuestamente. Mirá, no, le puede llegar, como a cualquier contribuyente, le puede llegar una inspección de AFIP, abrir una inspección AFIP, ¿no es cierto? Y AFIP podrá tener sus recaudos para poder determinar si ese alquiler, digamos, es ficticio. Pero habiendo contrato de alquiler que diga ese importe, donde el inquilino y el locador convalidan ese importe, y además hay recibos emitidos en legal forma, ¿no es cierto?, son elementos bastante fuertes para poder demostrar a la FIP que ese es el importe. Además, si se lo pagás por transferencia, obviamente también le pagás ese importe. Ahora, si en la transferencia que electrónica, bueno, en transferencia que vos le haces, le pagás otro importe, ¿no es cierto? Bueno, claramente está en problemas. Está en problemas claramente porque AFIP, entre otras, no quiero entrar en mucho detalle cómo inspecciona AFIP, pero AFIP, por ejemplo, revisa todos los ingresos de todas tus cuentas bancarias y chequea contra lo que vos facturás. Si los ingresos son superiores, y te va a llamar tarde o temprano para que expliques. ¿Me explico? Ahora bien, si el contrato dice un importe, los recibos que emite dice un importe, y le transferís el mismo importe, está bastante cerrada la operación. Ahora bien, se puede llegar a presumir, digamos, que el alquiler no es coherente con los valores de plaza, por ejemplo. Eso sí se puede llegar a presumir, pero no es tan fácil, digamos, entre comillas, voltear la posición, porque él puede alegar perfectamente que, no sé, que por alguna razón X, porque sos familiar, porque sos amigo, lo que sea, bueno, te cobra menos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso somos todos. Todo el edificio, somos muchos departamentos y todos claro, estamos en bueno, condiciones. ahí podría la FIP entrar en una presunción, pero en el impuesto a las ganancias existe lo que se llama el valor locativo o el alquiler presunto, pero no es para este caso. El alquiler presunto o valor locativo es para cuando uno dice yo tengo este inmueble y no lo alquilo, lo doy gratis. ¿Viste? El impuesto a las ganancias, por ejemplo,
yo tengo un inmueble, un departamento en Buenos Aires, y se lo doy gratis a un amigo, por ejemplo. Bueno, AFIP me dice, bueno, mira, vos dale tranquilo gratis a tu amigo, pero a mí impuesto a las ganancias me pagás, y me vas a sumar el valor locativo de la zona, ¿viste? Pero eso está previsto expresamente para los casos donde se otorga en forma gratuita el alquiler, el uso del inmueble. No hay nada específico, digamos así, en el caso de que haya una sublocación, cobran menos, digamos, hacen figurar menos. Lo puede llegar a complicar si por alguna razón, entre comillas, pisa el palito, digamos, o si ves una ¿De qué denuncia. manera? O si, claro, si ves una denuncia, ponerle que alguien lo denuncia, Ah, pero también va a tener que demostrarlo, porque yo puedo decir, mentira, yo estoy pagando 24.000 pesos de alquiler y me hace figurar 4.000. Bueno, pero hay que demostrarlo. O y sea, yo tuve un problema acá hace unos meses y enojada, muy enojada, le dije que quería facturas del valor real y que me arregle el contrato para la retención de ganancias, porque bueno, sí. como soy soltera y vivo sola, qué sé yo, a mí me retienen bastante. Y me arregló todos los problemas y no quiso ni hablar del contrato ni nada, así que como Y fue el bueno, único lugar que encontré donde me permitía entender mis gatos, bueno, me lo aguanté. Así que, pero no pude lamentablemente la solucionar eso. situación, la única que puede actuar ahí es una denuncia que le formulen, pero la denuncia hay que hacerla bien, con firma, identificación de todo, y va a tener que aportar pruebas, ¿no es cierto? Porque denunciar podemos denunciar todo, pero llega el momento donde tenés que aportar las pruebas y ahí se puede ya complicar. Salvo que, ya te digo, que pise el palito porque AFIP, por alguna razón, entre comillas, pesque, que hay una inconsistencia, le llaman ellos. Como por ejemplo la que mencioné hace un momento. Mm. No siendo Igual la así, idea no era hacer lío, sino asegurarme, o mejor dicho, consultar si es tan fácil hacer este tipo de cosas, porque no hay supervisión ni nada, y, evidentemente. y no, lamentablemente más de eso no te puedo aportar porque no hay. Mm. Bueno, gracias. Ya pronto me voy igual. Hugo, Leonardo Serrano dice, si el locador propietario no quiere facturar, ¿el inquilino puede hacer algo? ¿Existe algún procedimiento para denuncias? Sí, claro, la AFIP tiene todo tu sistema de denuncia, pero la denuncia tiene que ser formales, o sea, hay que presentar a la AFIP por escrito, ¿no es cierto?, con todos los datos del denunciante, e incluso lo que mencioné recién, el formulario 960/D, que debería estar pegado, digamos, en el caso de tener local, en la vidriera mirando hacia la calle, y además, ¿no es cierto?, en el lugar donde se cobra. Ustedes lo habrán visto, todo el mundo lo vemos en los comercios. Bueno, eso mismo no están exentos. El caso de los alquileres. Ahí, digamos, uno escaneando ese código QR, podría llegar ahí sale una lista, una grilla, donde uno puede hacer la denuncia de qué es la infracción que está sufriendo o que está viendo en ese momento. Es una forma rápida que estableció AFIP. Y después la otra, una denuncia concreta frente a la AFIP, completando por escrito, ¿no es cierto?, presentándose y efectuando la denuncia. Pero insisto, como cualquier otra denuncia, hay que tener las pruebas suficientes para impulsarla, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, sin ninguna duda, hay todo un mecanismo que AFIP establece denuncia, pero no denuncia anónima ni nada por el estilo. O vamos por el QR o vamos directamente presentando una denuncia bien expuesta en AFIP, en la sede que corresponda a ese lugar, a esa zona. Y sí, tiene que actuar. Natalia dice, ¿y si el locador cambia de condición en el transcurso del contrato? Es decir, de monotributista a responsable inscripto. Es justo lo que mencionamos recién al pasar por una pregunta anterior. Es decir, ahí o sea, lo que corresponde es que se sume el IVA, no hay ninguna duda, porque si era monotributista, claramente que ahí no tenía IVA. Por lo tanto, al pasar a condición de responsable inscripto, debería adicionar el IVA, en el caso de una locación gravada por IVA, por ejemplo, un local comercial. Ahora bien, ahí volvemos a lo mismo, o sea, va a haber un tire y afloje entre el locador y el locatario, pero el problema es que el locador va a tener que empezar a pagar IVA sobre ese alquiler. Eso sí, eso no cabe ninguna duda, que lo va a tener que declarar al fisco y en su declaración jurada de IVA incluirlo, pero ninguna duda.
Ahí ya va a entrar, evidentemente, va a entrar un conflicto entre locador y locatario, sobre todo si el locatario es monotributista, pero ni que hablar. Ahora, si el locatario es responsable inscripto, no creo que le haga ningún problema porque él también lo va a computar en su declaración jurada. No quiero entrar demasiado en IVA porque teníamos que empezar a explicar cómo es la mecánica del IVA, pero quiero tratar de ser claro y responder sin tener que llegar a explicar la mecánica del IVA. Bien. Sheila pregunta, ¿el propietario qué paga por declarar la propiedad? Bueno, eso es lo que hablamos al principio, o sea, el locador dice. No, sí, el locador, ¿qué paga por Ah, declarar la propiedad? sí, recuerden, hay las tres manifestaciones de capacidad contributiva orbitan en el tema de locación de inmuebles. Dijimos que hay locaciones que están grabadas por IVA y si el locador es responsable inscripto en IVA, tendrá que cobrarle al inquilino y tendrá que pagar el IVA. En cuanto a lo que hace ganancias, el locador tendrá que liquidar su impuesto a las ganancias y pagarlo, salvo que sea monotributista y tendrá que pagar su cuota de monotributo todos los meses, por lo tanto no pagará IVA ni ganancias. Ahora bien, el otro, y además, independientemente de que sea monotributista, el locador, responsable inscripto en IVA, exento en IVA, independientemente de eso, también va a tener que pagar el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto que grava a los patrimonios, en la medida que la evaluación asignada a todo su patrimonio gravado, conforme a la normativa del impuesto a los bienes personales, supere el mínimo, que hoy es 2 millones de pesos. O sea, se suman todos los bienes que posee esa persona y que están gravados por el impuesto a los bienes personales, no se le puede restar el pasivo, o sea, las deudas, salvo solamente cuando la deuda sea un crédito hipotecario sobre la casa habitación. Sobre esa determinación de valor hecho conforme lo indica la ley de impuestos a los bienes personales, si supera, se le suma un 5% de bienes personales y del hogar, y si eso supera 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, perdón, pagará bienes personales. Si no supera los 2 millones de pesos, no paga bienes personales. Y si paga bienes personales, paga por lo que excede esos 2 millones de pesos. Disculpe que me excedí por ahí en los detalles, pero paga, esos son los tributos que paga. Hugo, relativo a esto, pregunta María Beatriz, si en el curso del contrato el locador cambia de condición, ¿puede preverse y en una cláusula del contrato estipular que el locatario en este caso correría con ese gasto? Sí, claro, sin duda. Es lo que yo venía sugiriendo varias veces ya en esta charla, de que es lo que nosotros hacemos. Cuando fijamos el importe del alquiler, establecemos claramente que al mismo se adicionará el impuesto al valor agregado u otros tributos que puedan llegar a corresponder conforme a la normativa legal o algo así. O sea, no recuerdo exacto el texto, pero es más o menos eso. Es decir, indicando que el importe del alquiler es este. En el caso que corresponda sumar el IVA, ¿no es cierto?, u otro tributo, en el momento que fuere, se le adicionará, ¿no es cierto? Entonces ya queda claro de común acuerdo que si llegase a ocurrir eso, se le va a sumar. Porque nosotros estamos hablando del caso clásico de un monotributo que se transforme en responsable inscripto a lo largo de un contrato, digamos, de una locación. Pero puede ocurrir muchas cosas en Argentina que vivimos. Puede ser que una locación que estaba exenta pueda estar grabada. O sea, es tan incierto que conviene ya, si me permiten la expresión, abrir el paraguas en el contrato y que ambas partes, el inquilino sobre todo, que va a tener que soportar el sobrecargo, lo sepa. Hay una pregunta que se le hicieron a Leo, no sé si está la persona que se lo hizo, pero por las dudas después veo la charla. Tengo una pregunta de un caso concreto que quisiera hacerle al contador. Los locadores son 3 hermanos y la viuda herederos de una mitad indivisa de una fábrica. El otro 50% lo tiene un socio. ¿Cómo se factura en ese caso? Bueno, ahí no son suficientes los datos. El caso es bastante complejo.
no son suficientes los datos, pero yo voy a imaginar distintos escenarios. Primero, recordemos que en la parte tributaria de AFIP, la sucesión indivisa aparece o nace con la muerte del causante y continúa la sucesión indivisa hasta la declaratoria de herederos, de la sucesión obviamente, o hasta que se declare válido el testamento. Todo ese periodo está en la sucesión indivisa, que usa el mismo quid que el causante, que el fallecido, digamos, que el contribuyente fallecido. Si fuese así, entiendo además, supongo, que está hablando de la locación de, parece ser de una fábrica o algo así, es decir, que un inmueble, una fábrica. O sea, claramente un alquiler que está grabado por IVA. Es decir, si esa sucesión ya venía cobrando el alquiler, bueno, seguirá cobrándolo. Ahora, imaginémonos que el tema es más complejo todavía. Pareciera ser, imaginemos que son los hijos, la esposa y además hay un socio. Y ellos quieren alquilar esa fábrica, por decirlo algo, ¿no es cierto? Ese edificio. Bueno, ahí claramente lo aconsejable es ir por un condominio. Es decir, pero darle entidad fiscal al condominio. Es decir, inscribir el condominio en AFIP, sacar la quit del condominio y que sea el condominio quien emita la factura de alquiler, que obviamente tendrá que ser con IVA, sin ninguna duda, y el condominio tendrá que pagar el IVA mensualmente. Y después, en el impuesto a las ganancias, ya cada uno de los condóminos receptará en su declaración jurada la participación que tiene en ese alquiler. Estoy imaginando un poco las situaciones por ahí, llenando huecos que no están claros. Bien. Juan Manuel dice, si el locador es monotributista y el locatario responsable inscripto, ¿no le sirve para descontar IVA? No, exacto. Eso ya creo que hubo una pregunta anterior. Si el locador es monotributista, no genera IVA para nadie. No importa si el locador es monotributista, no interesa si alquila una casa habitación, un local comercial, lo que alquile, no genera IVA para nadie. No le carga el IVA a nadie, si el locador es monotributista. Bien. En el chat no hay más nada. Si alguien quiere abrir su micrófono por alguna duda puntual o algo que quieran saber. Obviamente te aclaro, Hugo, que han sido todos los comentarios excelentes, te los vamos a hacer llegar. Gracias. Son todas las felicitaciones habidas y por haber, y están pidiendo otra charla, así que vas a tener que Con preparar. mucho gusto. Con mucho gusto. Sí, es un tema que me apasiona, así que en la medida que le pueda hacer de utilidad, con mucho gusto. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Abre el micrófono, no hay ningún problema. Sí, acá yo... Sí, Ignacio, adelante. Ignacio me llamo, soy Hola, de Ignacio. Villa Langostura. Hola. Hola, Ignacio. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Ah, bueno. Acá en Villa Langostura estuvimos charlando incluso con martilleros y demás. En general no blanquea casi nadie, ¿sí? Está todo por detrás. Acá no hay AFIP. En Villa Langostura somos 20.000 y dependemos de AFIP Bariloche y vienen solo en verano unos días que hasta avisan antes de venir. Así que todo se esconde fácilmente aquí. Pero hay una duda que realmente tengo hace años y no he encontrado una respuesta, por ahí ustedes están más informados. ¿Hay algún modo de que la inmobiliaria pueda cobrar, por ejemplo, a través de una cuenta bancaria que sirva para cobro de alquileres y desde ahí pagar los servicios, seguros, demás que uno paga y transferir a los propietarios, que después ellos, bueno, tendrán su riesgo? Acá la mayoría de los propietarios no son de acá, son de otros lados. ¿Se entiende la pregunta? Sí, existen las cuentas que se usan, las cuentas recaudadoras, que lo suelen llamar, y generalmente todos los bancos tienen para habilitar ese tipo de cuentas. Y por supuesto,
Lo que vos estás tocando temas que son tremendamente delicados, por ejemplo, cuando la inmobiliaria cobra, acá no estamos hablando de la emisión de del comprobante, estamos hablando de cobranza. Cobra por cuenta y orden y lo hace a través de su cuenta. Bueno, si se abre la cuenta de esta recaudadora, es mucho más saludable porque queda muy claro que todo lo que va allí es por cuenta y orden, cobrado por cuenta y orden. Es decir, que no es plata de la inmobiliaria. La inmobiliaria después declarará sus honorarios y todo lo demás aparte. Pero esa plata que está en esa cuenta recaudadora no es de la inmobiliaria, no le pertenece. Digo porque estoy hablando de una inspección anti-AFIP. Porque si llegamos a mezclar todo, la cuenta de la inmobiliaria, y no es una cuenta recaudadora, una cuenta común, podemos tener serios problemas al momento que la AFIP quiera demostrar lo que hablamos hace un rato, que nuestros ingresos por honorarios de la inmobiliaria son inferiores al movimiento que tuvo la cuenta bancaria. Y tendremos que empezar a deshojar la margarita y explicar cada uno de esas acreditaciones que tuvimos que son por cobranza por cuenta y orden. Si tuviésemos una cuenta recaudadora, se soluciona bastante porque por lo menos ya hay una movida explícita de la inmobiliaria donde generó una cuenta habilitada por un banco que es solo para eso. También después la FIP puede investigar si se usó bien esa cuenta, porque se la puede usar también de otra manera, ¿no es cierto? Pero convengamos que esa sería la manera ideal. No obstante, mucho cuidado, porque el problema es que los bancos que actúan como agente de retención, ya sea de ganancias, de ingresos brutos, X, todos los tributos que se te puedan ocurrir, actúan reteniendo, hacen las percepciones, o las retenciones, perdón, sobre las transferencias que aparecen allí. Te entran a gotear transferencias de los inquilinos para distintos locadores a los cuales vos las administras, y el banco hace la retención, ¿no es cierto?, de distintos tributos. Y esa retención va a estar a tu favor, o sea, la vas a usar vos, porque la cuenta es de tu nombre. Es todo un tema, ese ya, digamos, este es un comentario que te hago nada más, de algo real, concreto. O sea, vamos hacia lo ideal, que es la cuenta recaudadora, y nos encontramos con este problema que no podemos dejar de observarlo. Y bueno, y más de eso no te puedo aportar, porque eso es o sea, es saludable por un lado, muy saludable, pero hay que tener cuidado por el tema de las percepciones impositivas. Lograr que el banco no lo haga es difícil. Ok, queda claro. Sí, de todos modos, la verdad que lo que veo es que el problema es de los propietarios, digamos. Si ellos no quieren blanquearlo, Eso. y de todos modos, todos los meses voy y le deposito el alquiler, el problema se enfrentarán ellos con la FIP por su lado, pero Sí, bueno. sí. No. Mirá, el tema es como vos decís, eso, cobrar con tarjeta de débito, crédito, medio electrónico, y no hacer factura respaldatoria, y es un suicidio, tarde o temprano, fiscalmente hablando. Y lo mismo es cuando vos tenés movimientos bancarios que por alguna razón no están avalados, documentados con la correspondiente factura o recibo. También tarde o temprano, o sea, el banco es transparente ante la FIP. La FIP ve todos los movimientos. Es decir, que tener movimiento bancario y no estar justificando, y bueno, te van a llamar. Eso nosotros, los contadores, todo el tiempo estamos yendo a la FIP. Bueno, ahora con la pandemia no, pero va yendo a la FIP por inspecciones que abre la FIP por esa razón, porque encuentran, digamos, movimientos que no están justificados con la facturación. Entonces hay que ir a justificar y hay que explicar, bueno, ¿qué pasó con esta cuenta que tiene tantos ingresos y vos tiene 1 millón de ingresos en el año y vos me facturaste 500.000? ¿Qué pasa? Y bueno, ahí tenemos, bueno, mirá, no, vendió un inmueble, acá está la escritura, fantástico. ¿Qué más? Vendió un camión, fantástico, acá está la factura. ¿Me explico? Para desbaratar esa diferencia, justificar esa diferencia. Y si lo que no se justifique, te hará un ajuste en ganancias y tal vez en IVA, ¿no es cierto? Bueno, acordémonos que el caso de Al Capone le pasó eso, ¿no es cierto? O sea, él no cayó preso ni por ninguna de todos sus delitos múltiples, sino que cayó preso solamente por evasión impositiva. Fue ese el único motivo por el cual a él lo condenaron, lo llevaron a prisión, lo trasladaron a La Roca,
y después, bueno, después tuvo serios problemas de salud, y cuando salió prácticamente murió. Y solamente lo condenaron por evasión impositiva, porque no pudo justificar. Sí. Acá se nos complicó el tema con la cuarentena, porque acá solo hay 3 bancos. Y antes mandábamos el dinero hacia Bariloche, para que el propietario pagaba un gestor o alguien que nos llevaba el dinero. Pero ahora todo eso no se puede hacer, entonces lo ideal sería, además Bariloche está cerrado hace un montón de tiempo, no nos dejan cruzar el Limay. Entonces, es mucho más complejo. Antes se hacía de ese modo y ahora no hay cómo transferirle ni cómo hacerle llegar el dinero al propietario. Eso que vos decís es una realidad en todo el país. Es decir, después que termine, bueno, no sé, después que se empiece a volver a la nueva normalidad, la FIP se va a hacer un festival con esto. Se va a hacer un festival porque se usaron muchísimo los medios de pago electrónico, se blanquearon cualquier cantidad, ya sea de cobro como de gastos que uno tenía sin declarar, se blanqueó todo, prácticamente se blanqueó todo. Al verse obligado a usar los medios electrónicos y los bancarios, ¿no es cierto? Entonces la FIP se va a hacer una fiesta y los contadores tenemos que vivir explicando, justificando, digamos, todos esos movimientos que por ahí pueden ser justificados y tal vez en algunos casos no. Es así, es una realidad. Hay varios artículos en ese sentido, de lo que vos decís. Bueno, difícil. Gracias. Por favor. Hugo, para ya ir terminando, te leo las últimas preguntas. Mónica dice, en caso de que sean 2 o más los locadores, ¿quién es el que factura, siendo que en el contrato está a nombre de todos? Bueno, ahí estamos claramente en la situación de condominio. El condominio es, para los que vieron Juego de Tronos, vieron cuando pasaban el muro de hielo, no sé cómo se llamaba, que venía la parte tenebrosa de las brujas. Bueno, algo así. Cuando entramos en condominio, hay una parte que está clara y otra parte que está bastante oscura. Pero vamos a tratar de aclarar un poco. Condominio. El condominio, digamos, lamentablemente, todos los condóminos están obligados a declarar ese ingreso, por lo tanto, tendrán que tomar una posición. O serán monotributistas, o serán exentos, depende de qué estén alquilando. En cuanto a, yo voy a responder ahora la emisión del comprobante, que creo que esa fue la pregunta. La emisión del comprobante tiene 3 opciones. Emite cada uno de los locadores, emite su comprobante, ¿no es cierto?, por la parte que le corresponde. Es bastante complicado cuando son muchos. La otra, la inmobiliaria factura por cuenta y orden, y cuando llega a la parte donde declara a los locadores, carga uno por uno el nombre y la quit de cada uno de los locadores y emite el comprobante. En ese caso solamente para casa habitación. Y después tenemos la otra opción donde uno de los condóminos factura el alquiler y también hace lo mismo que la inmobiliaria. Pone en la parte de abajo, en el agregado que está abajo, y cuando es para locación de casa habitación, el nombre y el documento de cada uno de los otros locadores. Son las 3 opciones que tiene. Hay una cuarta opción, que es constituir un condominio con quit ante la FIP y que facture el condominio. Esas son las posiciones que hay frente a la situación esta que planteaba recién de varios condóminos. Acá hay alguna pregunta que está relacionada con esto y con lo que hablábamos recién de la duda de la fábrica. Vanessa pregunta, ¿y si 3 hermanos tienen un inmueble por herencia, no lo puede declarar solo uno de ellos siendo monotributista? Bueno, ahí volvemos a la situación, imaginemos ya que terminó la sucesión, digamos, ¿no? Pues está la sucesión abierta, impositivamente hablando, declara la quit de la sucesión y punto, ¿no es cierto? Y después cada uno participará en la parte que corresponda, pero la quit de la sucesión va a ser del causante, digamos, va a ser el que va a facturar el alquiler. Supongamos que terminó la sucesión o fue declarado válido el testamento. Entonces ahí ya hay 3 condóminos hermanos.
los tres se van a tener que tomar una posición ante AFIP, o monotributista, o exento, o inscripto, van a tener que tomar una posición ante la AFIP si es que ya no lo son. ¿No es cierto? Y ahí volvemos a la misma explicación de recién. Las opciones son las que mencioné recién. Y quien está como admin, Hugo, Lamentablemente. perdón, quien está como admin, que no me aparece el nombre, me dice, ¿y si uno de los condóminos tiene residencia en el exterior? Bueno, el tema del residente en el exterior ya es otro mundo, totalmente distinto. Porque el residente en el argentino, que tiene inmuebles en el, digamos, el residente argentino, que tiene inmuebles en el exterior, ¿puede ser monotributista? La respuesta es sí, puede ser monotributista y va a declarar ese alquiler en el exterior. Vamos al revés, el caso este. Un residente en el exterior que tiene inmuebles en el país, bueno, ahí hay todo un régimen especial, que sería quien administre ese inmueble, que sería aparentemente la otra parte, va a tener que retenerle a la parte que le corresponde del residente del exterior todos los meses impuesto a las ganancias y va a tener que depositar a la AFIP, va a tener que hacer la declaración jurada, se llama SICORE, un aplicativo se llama SICORE, va a tener que calcular el importe que le corresponde a la gente del exterior, un 60%. Sobre ese 60% le aplica el 35% y ese 35% lo tiene que retener y depositar a la AFIP todos los meses, usando el SICORE. Y le transfiere al exterior solamente la diferencia. Pero ese es el mecanismo cuando hay un agente del exterior. Sí, claro que hay que declararlo igual y además hay que agregar esto. Bien, espero que haya quedado claro, admin. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? La charla va a quedar en el canal de YouTube para que ustedes la vean las veces que sea necesario. Espérenme un segundo, me voy a poner el auricular porque hay ruidos acá en mi casa. Sí, va a quedar grabada para que ustedes la vean las veces que sea necesario, que la quieran ver. El contador también, después, Leito, si querés dejar el mail del contador, estamos autorizados a dejar el mail del contador para consulta que quieren hacerle, está a total disposición. Hugo, ha estado excelente, tenés las mejores devoluciones como siempre, soy una agradecida, ¿sí?, de poder contar con esta disertación, ¿sí? Soy muy agradecida de tu tiempo, ¿sí?, que es muy valioso y nos enorgullece que compartas todo tu conocimiento en el rubro, ¿sí?, porque la verdad que es súper interesante y tenemos un montón de dudas. Así que agradecida por tu tiempo, agradecida por compartir tus conocimientos y ponerte a disposición de cada uno de nosotros siempre. Sí, sí. Así que excelente fin de semana para todos, te dejo a vos para que te despidas y gracias a todos por su tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, Hugo. Cuídense mucho, un abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, chao.